Dios me le bendiga, hermanos. Aquí estamos una vez más con otro video para bendecir su vida con fe, amor y esperanza, para que ponga su confianza en Jesús, el autor de la vida. Hoy quiero hablar en un pasaje muy conocido ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero hablar de este tema en esta hora. ¿Y ahora qué? Cristo ha resucitado. El domingo pasado celebramos esa victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno se preguntará, ¿y ahora qué? ¿Qué debo creer? ¿Y a quién debo escuchar? Son muchas las religiones que hay. Primero, yo quiero decirte, debes saber qué tiempo estamos viviendo hoy. Segundo, debes de saber por medio de quién Dios está hablando en estos tiempos. Tercero, en quién estás poniendo tu confianza. Primero quiero hablar del primer punto. Primero debes saber en qué tiempo estamos viviendo. Hebreos capítulo 1, versículo 1, mira lo que dice la palabra de Dios. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado, dice el versículo, el versículo que leí, Dios ha hablado de muchas formas a nuestro Padre. Y quiero que tú veas que hay 7 dispensaciones en las cuales Dios está hablando a la humanidad en estos tiempos. La primera dispensación es la inocencia. Cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. La segunda dispensación es la conciencia, desde la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. En la dispensación número 3, el gobierno humano. Empieza con Noé, el diluvio universal, salvado solo una familia para reiniciar la raza humana. La dispensación número 4, la promesa. Comienza con el llamado de Abraham, continuando a través de las vías de los patriarcas y terminando con el éxodo. En la quinta es la ley, desde el éxodo hasta la muerte del Señor Jesucristo. Esta dispensación ya hemos terminado y hemos entrado a la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Esto es bien importante, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, porque tú dices, y ahora que Cristo ha resucitado, ¿qué más tenemos que hacer? La ley, la dispensación de la ley ya ha terminado con la muerte del Señor Jesucristo. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. La que estamos viviendo ahora comienza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Pues es una victoria que estamos celebrando poderosa que tenemos en Cristo Jesús. Cristo ha resucitado y es una celebración grande y estamos viviendo en esta dispensación de la gracia. Ahora, ¿por qué es bien importante que entendamos esto en este tiempo? Porque si no sabes qué dispensación estamos viviendo, te van a estar predicando de la ley, que tienes que guardar el sábado, que no tienes que comer esto, que tienes que hacer esto, pero ahora en la ley de la gracia, ahora aunque muchos están usando la gracia para pecar, la gracia no es para pecar. La gracia es para que ahora en esta nueva dispensación podamos acercarnos confiadamente
a Jesús porque el velo se ha rasgado. Y ahora la dispensación de la gracia es la que estamos viviendo ahorita y va a concluir con el arrebatamiento de la iglesia. Primero los muertos en Cristo y nosotros seremos arrebatados con Él en las nubes. Y de ahí la última dispensación, que es el reino milenar de Cristo, durará por 1000 años, mientras Cristo mismo va a gobernar sobre la tierra. Estas son las dispensaciones que debes de entender, porque hay unos que están predicando que tienen que guardar la ley, que tienen que guardar el sábado, que los sacrificios. Ya no estamos más en la ley, ya se ha terminado, estamos en un nuevo pacto y gloria a Dios por ese nuevo pacto. Segundo que debes de saber es por medio de quién Dios está hablando en estos tiempos. Hebreos capítulo 1, versículo 2, mira lo que dice el siguiente versículo, dice: en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, Dios ahora nos está hablando por el Hijo, que por medio de él hizo el universo. Tú tienes que entender esto. Dios no es creado, Dios es creador. Mira lo que es bien claro. Dios nos está hablando por el Hijo. Esa es la regla de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está hablando ahora en la gracia por su Hijo. Un ejemplo para hablar un idioma. Mire, para hablar un idioma, cualquier que sea, tiene reglas el idioma que tú quieras hablar. Eso se le llama la regla de la gramática. Cómo hablar el idioma y cómo escribir ese idioma. Cada idioma tiene su regla de gramatical. Esto es bien importante. Igualmente, en la Biblia tiene una regla de interpretación. Cada pasaje bíblico tiene su interpretación y se le llama exégesis. Esa es la regla. Exégesis significa extraer el significado de un texto dado, interpretado de una forma crítica y investigado. Y una de esas reglas, no voy a decir todas, una dice, es un examen del contexto dentro del texto. Tenemos que hacer un examen del contexto dentro del texto. ¿Qué es lo que está arriba? ¿Qué es lo que está abajo? Es bien importante estudiarlo. Un examen del contexto general, histórico y cultural. ¿Qué es la historia de la que se está leyendo? ¿Es de los judíos? ¿Cuál es su cultura? Es bien importante estudiar, hacer un análisis crítico y investigar. Un ejemplo, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, habla de un pasaje ahí en la palabra de Dios. Habla de un pasaje ahí en Eclesiastés 9:5. Dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Vuelvo a leer de vuelta. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Interpretar este pasaje de que todo termina con la muerte y no hay vida después de la muerte es una mala interpretación. No podemos con un versículo aislado hacer una teología, porque en el Nuevo Testamento habla Jesús que hay vida después de la muerte. Esto es bien importante, amigo que me estás escuchando. Habla de que hay vida y también de que habla de que hay un juicio. En Lucas capítulo 16, del versículo 19-31, habla de una historia. Unos dicen que es una parábola, pero esta es una historia. ¿Por qué? Porque en una parábola nunca hay nombre, y en una historia sí. Y aquí se menciona Jesús esta historia de Lázaro y rico y el rico. Es bien importante conocer la cultura
de los judíos que creían, porque ahí había una división, unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección, y Jesús utilizó los que creían en Abraham y los que creían en la resurrección para darles una gran verdad. Esto es bien importante, que hay muchos pasajes en la Biblia que habla de que hay vida después de la muerte. Hebreos 9, 27 dice, y está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Una mala interpretación se le llama exégesis. Exégesis significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado, mientras que exégesis es sustraer, sacar un estudio cuidadoso. Y exégesis es insertar. ¿Qué quiere decir? Que uno puede poner sus propias opiniones, sus propias creencias, y eso no se trata de esto. ¿Por qué? Hay personas que dicen, yo soy un exégeta, y exponen, interpretan un texto, ¿verdad? Como ellos le han enseñado, como su religión, ¿verdad? Y no tiene que ver nada con el versículo que está usando. Lo usa como pretexto para decir lo que él, su concepto personal. Eso es una exégesis, ponerle. Pero una exégesis es sacar lo que el Espíritu Santo quiso decir a través del escritor. Otros dicen, yo soy apologético o apologética, defensor de la teología, pero lo que están definiendo es su religión. Están defendiendo su religión a capa y espada, la están defendiendo. No conocen la teología, nomás tienen su religión. Y esto es bien importante. La teología es conocimiento acerca de Dios, y la religión es lo que te liga. Religión viene de una palabra latina que es ligar. Es bien importante que estas dos vayan juntas. No puede ser un teólogo y no tener la religión, porque hay muchos teólogos y no están ligados con el conocimiento. En otra palabra, se puede ser teólogo y no puede ser cristiano. Se puede ser religioso y no conocer la teología. Estas dos van de la mano. Es bien importante. Hoy podemos ver en las redes sociales que la gente discute, pelea, hace un debate, pero esto no nos une. Tenemos que confiar en la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios se siembra en amor, en paz, y esperar que el Espíritu Santo quebrante su corazón. Esta es mi oración cuando yo traigo este mensaje por las redes sociales, que el Espíritu Santo traiga convicción a la persona. No es atacarla. ¿Por qué? Porque eso no nos va a unir, eso nos va a separar. Tercero, es quién está en quién estás poniendo tu confianza. Esto es bien importante. En quién estás poniendo tu confianza. Hebreos 12 del 1 al 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bien claro dice, del 1 al 3 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, y considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que poner nuestra mirada, ¿verdad? En Jesucristo. Es el autor de nuestra fe y el autor de la vida. ¿En quién estás poniendo tu confianza? La palabra de Dios dice en Juan 14:6, dice Jesús a sus discípulos, les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
si no es por mí. Quizás tú estás en una encrucijada y no sabes qué camino elegir porque te han hablado de muchas religiones, te han hablado de muchas cosas y está como la India María, ni de aquí ni de allá. Y quizás eres una persona que has aceptado a Cristo, que es una persona que naciste en el Evangelio, es una persona que te han lastimado en las iglesias y tú has decidido, ya no voy a ir a una iglesia. Mi amigo que tú me estás escuchando, el camino verdadero se llama Jesucristo. No es una religión la que te va a salvar, es tu relación personal con Jesucristo. Y te preguntabas, ¿y ahora qué? Vuelve a Cristo. En este momento no hay ni qué hacer, sientes un vacío en tu corazón, te sientes perdido, no hayas qué camino agarrar. Mira, vuelve a los brazos de Cristo. En esta hora voy a orar por ti para que tú sientas esta presencia del Espíritu Santo que de muchas formas dice Hebreo, nos ha hablado y hoy te está hablando tu corazón, que tú lo abras. Mi amigo que me estás escuchando, abre tu corazón y Cristo va a entrar hoy en este momento. No resista. Yo estoy hablando de un amor para que tengas fe, para que tengas amor en Él, para que pongas tu confianza en Jesús, el autor de la vida. Voy a orar por ti en esta hora. Cristo, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, que tú entres a la vida de mi hermano, de mi amigo que me está escuchando y él pueda ser libre de esa atadura, que lo han lastimado la religión, lo han golpeado, pero Cristo te ama. Cristo está con los brazos abiertos esperándote, diciendo, ven a mí, yo te voy a amar, yo te voy a mostrar el amor, yo te voy a mostrar el gozo, yo te voy a mostrar mi paz. En el nombre de Cristo Jesús te pido por ese amigo, por ese hermano que ha dejado la iglesia, que ha dejado de congregarse, que ha dejado de orar, que ha dejado de leer la Biblia, ha dejado de frecuentar a los hermanos, que ahora vuelva a Cristo. Cristo te ama, mi hermano, mi amigo. Vuelve a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te bendigo con este saludo que Pablo saludó a los hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Nos vemos hasta el siguiente video.